Imaginen una mano, no una garra monstruosa, ni el puño cerrado de un soldado curtido en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, sino una mano delicada, de dedos finos, con las uñas perfectamente limadas y, en ocasiones, barnizadas con un tono discreto de rosa pálido. Imaginen esa mano sosteniendo no un arma de fuego, sino una taza de té de porcelana en un apartamento moscovita, mientras una mujer de mediana edad, con el cabello recogido en un moño severo pero elegante, sonríe a sus nietos. Ahora, tomen esa misma imagen, conserven la delicadeza de los dedos, la calma en el pulso, pero cambien el escenario. Estamos en el sótano del edificio de la Lubyanka. Es Moscú. El calendario marca una fecha indeterminada entre el auge del Gran Terror de 1937 y la paranoica agonía del régimen estalinista en 1953. Esa misma mano, la que servía el té, ahora sostiene un cigarrillo encendido a milímetros del ojo de un hombre atado a una silla. Un hombre que hace apenas unas semanas era un héroe de la revolución, un intelectual respetado o un general condecorado. La mujer no tiembla. No hay ira en sus ojos, ni siquiera el fanatismo ardiente que se esperaría de un verdugo ideológico. Lo que hay es una curiosidad clínica, una eficiencia burocrática. Ella es la paradoja viviente que define la era de Nikolai Yeshov, el llamado enano sangriento, y sus sucesores. Ella es la prueba de que el mal absoluto no necesita cuernos ni cola. A veces, solo necesita una falda plisada, una máquina de escribir, y una lealtad absoluta al sistema. Esta es la historia de cómo la Unión Soviética perfeccionó una maquinaria de muerte que devoraba a sus propios hijos, y de la figura espectral que operaba las palancas cuando los hombres más duros del partido apartaban la mirada. Esta es la historia de Vera, y de cómo una secretaria se convirtió en la inquisidora más temida de Moscú, operando bajo la sombra alargada del enano sangriento, sobreviviendo purga tras purga, no a pesar de su crueldad, sino gracias a ella. El misterio que nos convoca no es solo el de la tortura o el asesinato de Estado. Crímenes que la historia ha documentado con dolorosa frecuencia. El verdadero enigma, el que ha mantenido a historiadores y psicólogos despiertos por décadas, es el de la impunidad y la normalización. ¿Cómo es posible que, mientras los grandes arquitectos del terror como Yagoda, Yeshov y finalmente Beria, eran ejecutados por el mismo sistema que ayudaron a construir, figuras como esta mujer lograran desvanecerse en la niebla de la vida civil? Para entender esto, debemos sumergirnos en el polvo radiactivo de los archivos secretos desclasificados brevemente en 1998, durante ese efímero periodo de transparencia en la Rusia postsoviética, antes de que las puertas de la historia volvieran a cerrarse con un golpe seco. Fue entonces, en el caos de un archivo mal iluminado en las afueras de Moscú, donde apareció un expediente que no debería haber existido. No estaba marcado con el sello rojo habitual de ejecutado, sino con una serie de anotaciones administrativas que sugerían algo mucho más perturbador: una reubicación, una pensión, una vida después de la muerte. Los documentos revelan una metodología del dolor que trasciende la brutalidad física para entrar en el terreno de la ingeniería psicológica. No estamos hablando de matones golpeando al azar en un callejón. Estamos hablando de una ciencia. La NKVD, bajo la dirección de Yeshov en el 37 y posteriormente refinada, no buscaba simplemente la confesión, buscaba la deconstrucción total de la personalidad humana. Y para lograr esa deconstrucción, descubrieron que la fuerza bruta tenía límites, pero la manipulación meticulosa, aplicada por alguien con la paciencia de una araña y la apariencia de una madre, era infinita. Los archivos detallan sesiones de interrogatorio que duraban semanas, protocolos diseñados para mantener al sujeto en un estado de psicosis inducida, y en el centro de estos protocolos aparece una firma recurrente, una letra cursiva, prolija, casi infantil, validando los procedimientos más atroces del siglo XX. Pero nadie nace siendo un monstruo en un sótano de la Lubyanka. El viaje hacia el abismo comenzó mucho antes, en la luminosidad engañosa de las oficinas administrativas. Retrocedamos a principios de la década de 1930. La atmósfera en Moscú es eléctrica, cargada de la promesa de la utopía socialista y el miedo subyacente a los saboteadores. En este ecosistema,
encontramos a una joven mecanógrafa. Su perfil es dolorosamente ordinario, hija de trabajadores, educación media, diligente, invisible. No es una ideóloga que recita a Marx en las esquinas. Es una funcionaria que se enorgullece de que sus márgenes sean perfectos y de que no haya errores tipográficos en sus informes. Su transformación de secretaria obediente a voluntaria entusiasta de la NKVD no fue un salto al vacío, sino una serie de pasos lógicos dentro de una burocracia demencial. Al principio, su trabajo consistía en transcribir. Transcribía las confesiones incoherentes de los primeros purgados. Escuchaba las cintas, leía las notas manuscritas manchadas de sudor y a veces de sangre. Donde otros veían horror, ella veía desorden. Le molestaba la falta de coherencia en las confesiones, la gramática rota de los torturados. En su mente, el caos de la traición debía ser ordenado. Fue esa obsesión por el orden lo que llamó la atención de sus superiores. Nikolai Yeshov, el enano sangriento, un hombre diminuto de apenas 1,50 m de estatura, pero con una ambición que rascaba el cielo, buscaba exactamente eso. Personas que no hicieran preguntas morales, sino técnicas. Cuando se abrió la convocatoria interna para personal auxiliar en procedimientos especiales, ella no lo vio como una invitación al infierno, sino como un ascenso, un escritorio más grande, acceso al comedor de oficiales. La posibilidad de servir al Estado no solo con sus dedos sobre las teclas, sino con su mente. El día que cruzó la puerta de la sala de interrogatorios por primera vez, no como taquígrafa, sino como interrogadora adjunta, no hubo truenos ni relámpagos. Solo el olor a desinfectante barato, tabaco rancio y miedo humano. Y ella, alisándose la falda, se sentó frente a un hombre tembloroso y le preguntó, con la misma voz con la que pediría un sello postal: ¿por qué miente, camarada? Tenemos todo el tiempo del mundo. La metodología del terror que ella ayudó a perfeccionar y que luego aplicó con una maestría escalofriante se alejaba de la carnicería sin sentido. Si bien el año 1937 es recordado por las ejecuciones masivas y las fosas comunes, dentro de las paredes insonorizadas de la Lubyanka y la prisión de Lefortovo, se estaba gestando algo más sofisticado. Ella se especializó en lo que los manuales internos eufemísticamente llamaban presión activa. Pero la realidad era mucho más gráfica. Uno de sus métodos predilectos, descrito en los testimonios de los pocos supervivientes que se atrevieron a hablar décadas después, era el uso de la sala fría. No era simplemente una habitación a baja temperatura, era un espacio diseñado para anular la voluntad. El prisionero era desnudado y obligado a permanecer de pie en una celda donde la temperatura oscilaba justo por encima del punto de congelación, pero nunca lo suficiente para matar rápidamente por hipotermia. El objetivo era el sufrimiento prolongado. Ella monitoreaba el proceso no con sadismo, sino con un cronómetro. Sabía exactamente cuántos minutos tardaba el cuerpo humano en empezar a temblar incontrolablemente, cuándo los labios se tornaban azules, cuándo la mente empezaba a alucinar calidez. Entraba en la sala abrigada con un grueso abrigo de piel, creando un contraste visual devastador. Se sentaba, encendía un cigarrillo y ofrecía al prisionero una manta, una taza de té caliente, a cambio de un nombre, una fecha, una firma. La manipulación térmica se combinaba con la tortura del sueño, el infame conveyor o cinta transportadora, donde los interrogadores se turnaban en relevos de 4 horas para gritar preguntas al detenido, impidiéndole dormir durante días enteros. Ella, sin embargo, prefería el silencio. Descubrió que después de 48 horas sin dormir, el silencio era más ensordecedor que los gritos. Se sentaba frente a ellos y simplemente los miraba, escribiendo notas en su cuaderno. El sonido del lápiz rasgando el papel se convertía en un martillo en la psique fracturada del prisionero. ¿Qué está escribiendo?, pensaban. ¿Qué sabe? La incertidumbre era su bisturí. Pero su verdadera genialidad, si se puede usar esa palabra para describir tal aberración, residía en la segmentación de sus víctimas. Ella entendía que no se rompe igual a un obrero metalúrgico que a un poeta simbolista. Desarrolló un análisis casi sociológico de la debilidad humana. Para los viejos bolcheviques,
Aquellos hombres de acero que habían sobrevivido al zarismo y a la guerra civil. El dolor físico era un honor, una medalla. Golpearlos era inútil, solo reforzaba su martirio. A ellos los quebraba ideológicamente. Les traía periódicos falsificados, documentos forjados con una maestría técnica impecable que mostraban cómo sus supuestos aliados los habían denunciado, cómo la revolución por la que habían sangrado los consideraba basura fascista. Les mostraba que su sacrificio no era heroico, sino ridículo. Desmontaba su ego revolucionario pieza por pieza hasta que firmaban la confesión, solo para acabar con la vergüenza de su propia irrelevancia. Por otro lado, con los intelectuales, los escritores, los médicos, la estrategia era visceralmente diferente. Sabía que estos hombres y mujeres vivían en el mundo de la mente y que temían, por encima de todo, la degradación de su dignidad y el daño a sus familias. Aquí es donde la crueldad de la mujer común alcanzaba su cenit. No necesitaba tocarles un pelo. Le bastaba con mencionar, con un tono casual, la escuela a la que asistían sus hijas. Describía la ruta que tomaba su esposa para ir al mercado. Ponía sobre la mesa un juguete infantil, un lazo para el pelo, un objeto cotidiano que había sido sustraído de la casa del detenido esa misma mañana. «No es necesario que usted sufra», decía con suavidad. «Pero sería una lástima que la pequeña Elena tuviera que crecer en un orfanato estatal para hijos de enemigos del pueblo. Dicen que el invierno allí es muy duro». La amenaza velada, entregada con una sonrisa maternal, era 100 veces más efectiva que el caucho o la electricidad. A medida que los años pasaban y el gran terror de Yeshov daba paso a la era de Beria y la Segunda Guerra Mundial, muchos de sus colegas cayeron. El propio Yeshov, el enano sangriento, fue llevado al sótano que él mismo había llenado de cadáveres y ejecutado en 1940. Pero ella sobrevivió. ¿Por qué? Porque se había vuelto indispensable. Se había convertido en un archivo viviente, una técnica sin afiliación política aparente, una herramienta que cualquier amo podía usar. Su capacidad para obtener resultados era incuestionable. Y así llegamos al clímax de su carrera, el momento en que su sombra se proyectó sobre uno de los episodios más oscuros y finales del estalinismo: el complot de los médicos. Estamos en 1952. Stalin, envejecido, paranoico y con la salud deteriorada, se convence de que sus propios médicos, la mayoría de origen judío, están conspirando para envenenarlo a él y a la cúpula soviética. Se necesita una purga. Se necesitan confesiones rápidas y detalladas que prueben una conspiración sionista imperialista. ¿Y a quién llaman para romper a los hombres de ciencia, a los doctores que habían jurado curar? A la especialista en romper mentes. El caso del doctor Rapoport es emblemático. Un hombre de una integridad inquebrantable, un científico que había servido en el frente. Cuando fue arrestado, se negó a hablar. Fue llevado ante ella. Los archivos describen un duelo de voluntades que duró semanas. Ella no usó la sala fría con él al principio. Usó la lógica médica distorsionada. Le hablaba en su propio idioma, usando terminología clínica para describir lo que le sucedería a su cuerpo si no cooperaba. «Doctor, usted sabe mejor que yo cómo reacciona el sistema nervioso simpático ante el trauma sostenido. ¿Realmente quiere experimentar empíricamente la falla multiorgánica?» El interrogatorio del doctor Rapoport se convirtió en una obsesión personal. Él representaba todo lo que ella odiaba y admiraba en secreto: la resistencia intelectual, la dignidad burguesa. Aumentó la presión. Las sesiones se volvieron físicas. Los guardias, bajo sus órdenes precisas, aplicaron métodos que dejaban pocas marcas externas pero causaban un dolor interno insoportable, golpeando riñones e hígado con bolsas de arena. Ella observaba, fumando, esperando el punto de quiebre. Y entonces sucedió algo inesperado, algo que marcaría el principio del fin de esa era. El 5 de marzo de 1953, Iosif Stalin murió. La noticia recorrió los pasillos de la Lubyanka no como un lamento, sino como una onda expansiva de pánico silencioso. El dios había caído. La maquinaria se detuvo. Los interrogadores se miraron unos a otros, sabiendo que el péndulo de la historia estaba a punto de oscilar violentamente en la dirección opuesta.
La Brentiberia, tratando de consolidar su poder, detuvo el caso de los médicos, admitiendo que las pruebas habían sido fabricadas. De repente, los verdugos se convirtieron en los sospechosos. Se necesitaban chivos expiatorios para explicar los errores y excesos del pasado inmediato. Los agentes de la NKVD, ahora MGB, comenzaron a ser arrestados, interrogados y fusilados por sus propios camaradas en una repetición kármica del 37. Aquí es donde el misterio de Vera alcanza su punto álgido. Según la lógica de las purgas soviéticas, ella, la interrogadora estrella del caso de los médicos, la mano derecha de la brutalidad, debería haber sido una de las primeras en caer. Debería haber sido juzgada, condenada y ejecutada en algún patio trasero, su cuerpo arrojado a una fosa anónima. Y de hecho, hubo rumores. Se dijo que había sido arrestada. Se dijo que había muerto de un ataque al corazón durante su propio interrogatorio. Su nombre desapareció de las listas de personal activo. Su oficina fue vaciada. Para el mundo, el monstruo había sido devorado. La justicia poética parecía haberse cumplido. Los historiadores occidentales, durante décadas, asumieron que ella había sido una víctima más de la limpieza post-estalinista. Caso cerrado. Una nota al pie en la sangrienta historia del comunismo soviético. Pero la realidad, como suele suceder en Rusia, es mucho más extraña y cínica que la ficción. El giro final, el plot twist, que nos golpea en el estómago, proviene de ese memorándum descubierto en 1998. Un papel amarillento atrapado entre dos carpetas irrelevantes. El documento no era una orden de ejecución. Era una orden de protección especial, firmada por un alto funcionario del nuevo gobierno de Yrushov. Resulta que el conocimiento es poder, y ella sabía demasiado. No solo sabía sobre los médicos o los generales purgados, sabía dónde estaban enterrados los cuerpos, metafórica y literalmente, de décadas de operaciones encubiertas. Sabía que miembros del nuevo Politburó habían delatado a sus amigos en los años 30 para salvar su propio pellejo. Su cerebro era una biblioteca de compromat, material comprometedor que garantizaba la destrucción mutua asegurada. El sistema no podía permitirse matarla y arriesgarse a que dejara un seguro de vida en forma de documentos ocultos. Así que hicieron un trato, un pacto con el diablo burocrático, la mujer que había presidido sesiones de tortura medieval, que había destruido familias con una sonrisa y una taza de té, no fue enviada al Gulag, fue jubilada. Se le otorgó una nueva identidad, una pensión estatal confortable y se la reubicó en una ciudad de provincias tranquila. Pero lo más escalofriante no es su supervivencia, sino su segunda vida. Los rastros sugieren que, amparada por su nueva identidad, volvió a trabajar. No en la seguridad del Estado, sino en la educación. Imaginen esto. La experta en psicología de la ruptura, la maestra de la manipulación mental, pasó sus últimos años trabajando como profesora o consejera en una escuela, o quizás enseñando literatura. Imaginen a esa anciana, caminando por un parque en los años 70, alimentando a las palomas, siendo saludada por sus vecinos como una babushka respetable. Imaginen a sus alumnos, escuchando sus lecciones, sin tener la menor idea de que la mano que sostiene la tiza en la pizarra es la misma mano que una vez sostuvo el destino de miles de inocentes en la sala de interrogatorios de la Lubyanka. Es una conclusión filosófica que hiela la sangre. La banalidad del mal no termina con la caída del régimen. El mal se adapta, se jubila, se integra. El sistema que protege a sus verdugos no lo hace por lealtad, sino por autopreservación. Ella murió en su cama, probablemente rodeada de flores, llevándose a la tumba los gritos de los hombres y mujeres que rompió. Y en ese silencio final, reside la verdadera victoria del terror. La capacidad de convertir al monstruo en un fantasma, y al fantasma en una vecina inofensiva. Moscú, 1937, nunca terminó realmente. Solo se cambió de ropa y se mudó al apartamento de al lado. La documentación encontrada detalla una anécdota final, casi perdida en los márgenes de un informe de vigilancia rutinario de la KGB en los años 60, cuando aún mantenían un ojo sobre ella, por si acaso. Describe una tarde de invierno. Ella está sentada en un banco del parque. Un hombre, visiblemente alterado, se le acerca. Es un antiguo superviviente,
Alguien que, contra todo pronóstico, regresó de los campos de Colima y creyó reconocerla. El hombre, envejecido y tembloroso, le grita, la acusa, intenta atraer la atención de los transeúntes. ¿No es usted ella? Yo recuerdo sus ojos. Usted estaba en la 204. La gente se detiene. Mira. El momento es crítico. Podría ser el fin de su mascarada. Pero ella no huye. No se agita. Levanta la vista con esa misma calma gélida de 1937, esa mirada clínica y desprovista de empatía, y le dice con voz suave, «Ciudadano, me confunde con alguien más. Debería cuidar sus nervios. El frío no es bueno para la salud mental». El hombre, ante esa muralla de negación absoluta, ante esa autoridad innata que no necesita uniforme, duda. Empieza a llorar, confundido, roto una vez más por la misma fuerza psicológica. Y ella se levanta, se ajusta el abrigo y se aleja caminando despacio sobre la nieve. Una silueta oscura recortada contra el gris eterno de Moscú, libre, impune y eterna. Para comprender la magnitud de su transformación y la profundidad de la fosa moral en la que operaba, es necesario diseccionar un día típico en la vida de esta inquisidora durante el apogeo de las purgas. No se trataba de un frenesí de violencia descontrolada las 24 horas. Al contrario, la rutina era lo que hacía que todo fuera más atroz. Llegaba al edificio de la Plaza Dzerzhinsky a las 9 de la mañana. Saludaba al portero. Subía en el ascensor, a veces compartiendo el espacio con algún alto funcionario que, semanas después, estaría sentado en la silla de los acusados frente a ella. Su oficina era un santuario de normalidad. Tenía plantas en el alféizar de la ventana que daban al patio interior. El mismo patio donde a veces rugían los motores de los camiones para ahogar el sonido de los disparos. Revisaba la correspondencia, preparaba el té. El horror estaba compartimentado. Había una ciencia en la preparación del escenario. Antes de que trajeran al prisionero, ella ajustaba la luz. Una lámpara de escritorio potente, dirigida no directamente a los ojos al principio, sino en un ángulo que creaba sombras largas y distorsionadas en la habitación, diseñadas para desorientar y oprimir. Colocaba los expedientes sobre la mesa, una pila alta a la izquierda, una carpeta vacía en el centro. La pila representaba el peso abrumador de la evidencia del Estado. La carpeta vacía, la única salida, la confesión. Cuando el guardia introducía al detenido, ella ni siquiera levantaba la vista. Lo dejaba esperar de pie, a veces durante una hora, mientras ella fingía leer documentos, garabateaba notas o hacía llamadas telefónicas triviales sobre racionamiento de comida o entradas para el teatro. Esta técnica de invisibilización, le decía al prisionero, tu vida es tan insignificante que ni siquiera mereces mi atención inmediata. Era el primer golpe y no había tocado a nadie. Cuando finalmente hablaba, su voz era un instrumento calibrado. Nunca gritaba al principio. Empezaba con un tono de decepción, como una maestra regañando a un alumno prometedor que ha fallado. Mikhailovich, Mikhailovich, esperábamos más de usted. El partido confiaba en usted. Esta apelación a la lealtad, a la culpa, era devastadora para los comunistas convencidos. Para aquellos que no tenían lealtad política, usaba el pragmatismo. Mire, seamos adultos. Usted va a firmar. Yo voy a obtener esa firma. La única variable es cuánto de usted quedará intacto para cuando eso suceda. Y si la resistencia persistía, entonces la máscara de civilidad caía, no con un estallido de ira, sino con una frialdad mecánica. Llamaba a los técnicos. Ella no se manchaba las manos con sangre a menudo. Delegaba la violencia física como quien delega el archivo de documentos, pero supervisaba cada golpe. No en la cara, instruía, necesitamos que se vea presentable para el juicio. Oh, cuidado con las manos, necesita poder escribir. Esa disociación, esa capacidad de tratar el cuerpo humano como un objeto administrativo sujeto a alteraciones, era lo que la hacía tan valiosa para el enano sangriento. Yesov quería resultados, pero también quería procesos que parecieran legales sobre el papel. Ella le daba ambos. El impacto de sus acciones se extendía mucho más allá de las paredes de la prisión. Ella era una maestra en el uso del apalancamiento familiar.
En una ocasión documentada en los archivos de 1998, interrogó a la esposa de un diplomático caído en desgracia. La mujer se negaba a implicar a su marido en una conspiración inexistente. Vera, nuestra protagonista, no la amenazó. Simplemente le permitió escuchar una grabación. Era la voz de su hijo adolescente, grabada en secreto en la escuela, hablando con un amigo sobre lo orgulloso que estaba de su padre. Vera detuvo la cinta y dijo: «¿Qué voz tan clara tiene? Sería una pena que terminara en un campo de reeducación en Siberia, donde las cuerdas vocales se congelan y la tuberculosis es endémica. Si firma esto, garantizo que el chico podrá entrar en la universidad bajo un apellido diferente». La madre firmó en 10 segundos. Vera cumplió su palabra a medias. El chico no fue a Siberia, pero tampoco a la universidad. Fue enviado a un orfanato lejano, vivo pero huérfano del sistema. Para Vera, eso era un trabajo bien hecho. Un compromiso aceptable. La caída de Yezhov en 1938-1939 fue un momento crítico. Cuando el enano sangriento fue arrestado, sus protegidos fueron purgados en masa. La paranoia se volvió contra los paranoicos. ¿Cómo escapó ella? Instinto. Semanas antes de la caída de su mentor, empezó a distanciarse sutilmente. Envió informes criticando la ineficiencia de algunos de los métodos de Yezhov, alineándose preventivamente con la facción de Beria que estaba ascendiendo. Se presentó como una técnica apolítica, una profesional que servía al cargo, no a la persona. Cuando Beria tomó el control, revisó los expedientes del personal. Vio en ella no a una leal a Yezhov, sino a una herramienta perfeccionada. Beria, un depredador sexual y un burócrata despiadado, valoraba la eficiencia por encima de todo. La mantuvo. Y así, ella pasó de ser la dama de Yezhov a ser un engranaje silencioso en la máquina de Beria. Durante la guerra, sus habilidades se usaron contra prisioneros de guerra alemanes y supuestos colaboracionistas. El idioma cambió, el enemigo cambió, pero el método, la silla, la luz, el frío, la espera, permaneció inalterable. El legado de personajes como Vera es una cicatriz profunda en la psique rusa. No es solo la historia de una mujer malvada, es la radiografía de un sistema que incentivaba la destrucción del prójimo como camino al éxito profesional. Al final, cuando pensamos en Moscú, en 1937, pensamos en Stalin en el Kremlin, o en Yezhov, con sus ojos maníacos. Pero deberíamos pensar en Vera. Deberíamos pensar en la mujer que regresaba a casa después de una jornada de 10 horas de destrucción psicológica. Se quitaba los zapatos, ponía un disco de música clásica y dormía profundamente, sin pesadillas, convencida de que era una patriota. O quizás, simplemente, convencida de que sobrevivir era la única moralidad válida. Su historia nos obliga a mirar al espejo y preguntarnos qué haríamos nosotros si el precio de nuestra seguridad fuera la destrucción de otro, si el sistema premiara nuestra crueldad y castigara nuestra compasión. La respuesta, aterradora y silenciosa como la nieve de Moscú, es lo que hace que esta historia no sea solo un documental del pasado, sino una advertencia permanente. Pero la maquinaria no se detuvo con las purgas de los años 30. Simplemente evolucionó, refinando su apetito y su técnica, pasando de la brutalidad masiva e indiscriminada de Yezhov a una crueldad quirúrgica y paranoica bajo la sombra crepuscular de un Stalin envejecido. Fue aquí, en los albores de la década de 1950, donde nuestra protagonista, esa figura espectral que hemos llamado Vera para dar nombre al horror anónimo, encontró su escenario más complejo y su desafío final. El caso de los médicos. La atmósfera en Moscú había cambiado. Ya no era el terror frenético de las ejecuciones nocturnas en masa, sino un miedo denso, silencioso y antiséptico. El enemigo ya no era el trotskista o el saboteador industrial, sino el asesino de bata blanca, el médico judío, el intelectual cosmopolita que, según la mente febril del Kremlin, conspiraba para envenenar a la cúpula soviética. Y en el centro de este delirio fabricado se encontraba el eminente patólogo Dr. Yakov Rapoport. La interacción entre Vera y el Dr. Rapoport en las salas de interrogatorio de Lefortovo no fue un simple encuentro entre verdugo y víctima, sino una colisión de dos mundos irreconciliables.
la ciencia racional y humanista contra la pseudociencia del dolor y la confesión forzada. Los archivos desclasificados en 1998, aunque fragmentados, nos ofrecen una ventana a estas sesiones que se extendieron durante semanas. Rapoport, un hombre de intelecto formidable y dignidad inquebrantable, no podía ser quebrado con los métodos rudimentarios aplicados a los campesinos o a los burócratas de bajo nivel. Golpear sus manos, esenciales para su oficio, o privarlo de sueño, no bastaba para que admitiera haber envenenado a Andrei Zhdanov. Se requería una demolición psicológica total, y es aquí donde la metodología de Vera alcanzó su cúspide de perversión técnica. Los registros indican que ella no le gritaba. Al contrario, adoptó un tono de decepción clínica, casi maternal, una estrategia devastadora para un hombre acostumbrado a la lógica y al debate académico. Vera se sentaba frente a él, con los informes médicos falsificados sobre la mesa, y le hablaba no de traición política, sino de incompetencia profesional, atacando su ego de médico antes que su instinto de supervivencia. Le describía con una calma imperturbable cómo su supuesta negligencia había causado sufrimiento físico a los líderes del partido, utilizando terminología médica precisa que había estudiado meticulosamente para la ocasión. Esta inversión de la realidad, donde la torturadora le daba lecciones de ética al sanador, estaba diseñada para inducir una disonancia cognitiva profunda, haciendo que el prisionero dudara de su propia memoria y de su propia integridad profesional. Sin embargo, la resistencia de Rapoport obligó a Vera a escalar el procedimiento hacia lo que los manuales operativos de la MGB denominaban eufemísticamente presión activa combinada. Esto no significaba simplemente violencia física, sino la orquestación de un teatro del terror que involucraba el aislamiento sensorial absoluto alternado con ruidos cacofónicos grabados. Llantos de niños, gritos de mujeres, sonidos industriales repetitivos reproducidos a volúmenes ensordecedores en intervalos aleatorios para impedir el ciclo REM del sueño. Vera supervisaba estos ciclos con un cronómetro en mano, anotando las reacciones pupilares y los temblores musculares del doctor como si estuviera conduciendo un experimento de laboratorio pavloviano. La tortura había dejado de ser un acto de furia para convertirse en un proceso burocrático, medible y ajustable. El punto de inflexión en el caso Rapoport y el momento que define la monstruosidad calculada de Vera llegó con la manipulación familiar. No se limitó a amenazar a la esposa o a la hija del doctor con el arresto. Eso era estándar. Vera fue más allá. Hizo traer al interrogatorio objetos personales sustraídos de la casa de los Rapoport, un juguete de la infancia, un libro con anotaciones al margen, una prenda de vestir con el olor del hogar. Colocó estos objetos frente al doctor demacrado, no como trofeos, sino como evidencia de que su santuario privado había sido violado, de que no existía ningún rincón en el universo físico donde su familia estuviera a salvo de la mirada de ella. Le ofreció un pacto faustiano, la confesión de una mentira absurda a cambio de la protección de sus seres queridos, sugiriendo sutilmente que otros interrogadores, menos comprensivos que ella, estaban ansiosos por hacerse cargo de su esposa. Pero entonces la historia, con su ironía implacable, intervino. El 5 de marzo de 1953, el corazón de Joseph Stalin dejó de latir. La noticia recorrió los pasillos de la Lubyanka y de Lefortovo no como un lamento, sino como una onda expansiva de parálisis y pánico. El sistema que había funcionado con la precisión de un reloj suizo alimentado por sangre, se detuvo en seco. Los interrogadores, los guardias, los taquígrafos y los verdugos como Vera quedaron suspendidos en un vacío de incertidumbre. La muerte del padre de los pueblos significaba que las verdades de ayer eran las traiciones de hoy. El complot de los médicos, esa ficción mortal que Vera había estado tejiendo con tanto esmero alrededor de Rapoport, se desmoronó en cuestión de días. La Brent-Iberia, en una maniobra desesperada por consolidar su poder y presentarse como un reformador, admitió públicamente que las acusaciones eran falsas y que los métodos utilizados eran inadmisibles. Aquí es donde entramos en la fase más oscura y misteriosa de nuestra investigación, el desmantelamiento de los verdugos. Con la liberación de los médicos y la denuncia de las violaciones de la legalidad socialista, se inició una caza de brujas inversa.
Aquellos que habían ejecutado las órdenes con demasiado entusiasmo se convirtieron en pasivos incómodos para el nuevo régimen. Muchos colegas de Vera fueron arrestados, juzgados sumariamente y ejecutados en los mismos sótanos donde habían reinado como dioses menores. Mikhail Ryumin, el arquitecto principal del caso de los médicos, fue arrestado y posteriormente fusilado. Pero cuando los investigadores de la era Khrushchev fueron a buscar a la mujer que había quebrado las mentes de tantos en el bloque 4, encontraron un escritorio vacío y un apartamento abandonado con una meticulosidad inquietante. La desaparición de Vera es el gran agujero negro de esta historia. No hubo registro de su arresto. No hubo acta de defunción. Simplemente se evaporó en la neblina del deshielo soviético. Durante décadas, la teoría predominante entre los historiadores y los supervivientes del Gulag fue que había sido ejecutada en secreto, una limpieza interna para borrar los rastros de las operaciones más sensibles de la inteligencia soviética. Se creía que su cuerpo yacía en alguna fosa común anónima en los bosques de Butovo, junto a miles de sus propias víctimas, en una justicia poética final y macabra. Esta narrativa de retribución divina satisfacía nuestra necesidad de cierre moral, el monstruo devorado por su propio creador. Sin embargo, el descubrimiento de un memorándum interno de la KGB fechado en 1956, hallado accidentalmente en un archivo regional de Sverdlovsk, en 2002, sugiere una realidad mucho más perturbadora. El documento, clasificado como de máxima importancia, hace referencia a la reubicación de personal especializado de categoría A, bajo nuevas identidades como parte de un programa de protección de activos de inteligencia. En la lista de nombres codificados aparece una referencia a Agente B, asignada a una nueva vida lejos de Moscú, en una ciudad industrial cerrada en los Urales. Pero lo que hiela la sangre no es solo su supervivencia, sino la profesión que, según los indicios cruzados con registros civiles locales de la época, habría adoptado esta mujer. Las huellas documentales, tenues pero persistentes, apuntan a una mujer llamada Elena Unto, que apareció en una ciudad universitaria de provincias a mediados de los años 50. Una mujer sin pasado claro, con documentos impecables emitidos por el Ministerio del Interior, que consiguió un puesto docente en el departamento de psicología. La ironía es tan grotesca que parece ficción, pero encaja perfectamente con la lógica utilitaria del sistema soviético. ¿Quién mejor para enseñar los mecanismos de la mente humana, la respuesta al estrés y la conducta bajo presión, que alguien que había pasado 2 décadas desmantelando psiques profesionalmente? Los testimonios de antiguos alumnos de esa universidad describen a una profesora severa, de mirada fría y analítica, que rara vez parpadeaba y que tenía un conocimiento enciclopédico, casi vivencial, sobre los límites de la resistencia humana. Una profesora que nunca hablaba de su vida antes de 1955 y que tenía una extraña costumbre. Siempre se sentaba de espaldas a la pared, controlando cada entrada y salida del aula. Si esta teoría es cierta y la evidencia circunstancial es abrumadora, significa que el enano sangriento, en su encarnación femenina, no murió, ni pagó por sus crímenes. Significa que Vera vivió el resto de sus días no como una fugitiva aterrorizada, sino como una ciudadana respetada, educando a nuevas generaciones, jubilándose con una pensión estatal y muriendo tranquilamente en su cama décadas después, mientras las sombras de sus víctimas seguían gritando en los archivos sellados de la Lubyanka. El sistema no castigó al verdugo, lo recicló, protegió su inversión. Esta revelación nos lleva a la conclusión filosófica ineludible y devastadora de nuestro viaje. La historia de Moscú en 1937, extendiéndose hasta la muerte de Stalin, no es solo un relato de un dictador paranoico y sus secuaces sádicos. Es una autopsia de la burocratización del mal. Nos obliga a confrontar el hecho de que monstruos como Vera no nacen, son construidos, alimentados y, en última instancia, protegidos por una estructura estatal que valora la obediencia por encima de la moralidad y la eficiencia por encima de la humanidad. El horror real no reside en la sala de tortura empapada de sangre, sino en el escritorio ordenado, en el sello oficial, en la firma al pie de una orden de ejecución y en la capacidad de una persona de compartimentar su mente
hasta el punto de poder destruir a un ser humano por la mañana y acariciar a un gato, o enseñar a un alumno por la tarde. Al final, lo que nos queda no es el consuelo de la justicia, sino la advertencia fría de la memoria. Mientras miramos las fotos borrosas de esa época, los rostros pixelados de los verdugos y las fichas policiales de las víctimas, debemos preguntarnos, ¿cuántas veras caminan hoy entre nosotros, protegidas por nuevas burocracias, nuevos miedos y nuevas justificaciones de seguridad nacional? El enano sangriento murió, Stalin murió, pero la maquinaria que permite que una mujer común se convierta en un ángel de la muerte y luego en una respetable profesora, esa maquinaria sigue engrasada, esperando en la oscuridad, lista para ser activada de nuevo cuando el miedo colectivo supere a nuestra conciencia individual. Y ese, quizás, es el legado más terrorífico de todos. Pero para comprender la totalidad de este abismo, debemos elevar la vista por encima de los operarios individuales, de esas piezas intercambiables como la mujer que se desvaneció en la vida civil, y enfocar nuestra lente en el arquitecto de esta carnicería, el hombre cuya estatura física era inversamente proporcional a la gigantesca sombra de terror que proyectó sobre la Unión Soviética. Nikolai Yezhov, conocido en los susurros aterrorizados de los pasillos del Kremlin como el enano sangriento. Si los interrogadores eran los dedos que apretaban la garganta de la nación, Yezhov era el cerebro febril que enviaba los impulsos eléctricos, un burócrata diminuto, de apenas 1,51 metros de altura, con una cojera leve y una mirada que oscilaba entre la adulación servil hacia Stalin y un sadismo desenfrenado hacia sus subordinados. No es posible hablar de la maquinaria de 1937 sin diseccionar la patología de su líder, porque fue bajo su mandato, la infame Yezhovshchina, cuando el sistema alcanzó su punto de saturación y comenzó a devorarse a sí mismo con un apetito voraz. La paradoja central del mandato de Yezhov no fue la persecución de los enemigos del pueblo, sino la purga sistemática de los propios agentes que habían ejecutado el terror inicial. Una operación de limpieza interna que desafía toda lógica administrativa convencional pero que responde perfectamente a la paranoia estalinista. El testigo del crimen es tan peligroso como el criminal. A mediados de 1937, la Lubyanka no era solo una prisión para los contrarrevolucionarios, sino una trampa mortal para los chequistas. Los hombres y mujeres que por la mañana firmaban sentencias de muerte y arrancaban confesiones mediante la privación del sueño y la paliza técnica, por la noche se encontraban temblando en sus propios apartamentos, con la maleta preparada junto a la puerta, esperando el sonido del ascensor que no se detenía en el piso de abajo. Yezhov instauró una cultura de canibalismo institucional donde la lealtad se medía por la capacidad de denunciar al colega del escritorio contiguo antes de que él lo hiciera primero. El análisis forense de los archivos desclasificados revela que Yezhov no actuaba por capricho, sino siguiendo cuotas estadísticas de eliminación dentro de sus propias filas. La lógica era fría y circular. Para demostrar que la NKVD no estaba infiltrada por espías, era necesario descubrir espías dentro de la NKVD. Así, el perfil del torturador ideal cambió drásticamente. Ya no se buscaba al bolchevique ideológico de la vieja guardia, sino al ejecutor amoral, joven y ambicioso, dispuesto a liquidar a sus mentores para ocupar sus puestos. Los interrogatorios de estos agentes caídos en desgracia eran particularmente brutales porque conocían todos los trucos. No funcionaba con ellos la desorientación temporal, ni la amenaza vaga. Sabían exactamente qué hueso se rompería a continuación y cuánto tiempo tardarían en perder la conciencia. Los informes detallan sesiones donde los antiguos maestros del dolor, hombres como Israel Leplevsky o Leonid Zakovsky, fueron reducidos a masas sanguinolentas por sus propios aprendices, obligados a confesar conspiraciones absurdas que ellos mismos habían inventado meses atrás para otras víctimas. Es en este punto donde la historia de Yezhov adquiere un tinte de tragedia grotesca. Mientras orquestaba la liquidación de la vieja guardia de la seguridad del Estado, él mismo se sumía en una espiral de degeneración personal, marcada por el alcoholismo crónico, orgías bisexuales en sus apartamentos privados y una inestabilidad emocional que preocupaba incluso a Stalin. Los documentos internos sugieren que Yezhov sabía que era un fusil de un solo uso,
Su ferocidad era necesaria para la gran purga, pero una vez que el trabajo sucio estuviera hecho, él se convertiría en el residuo tóxico que el Estado necesitaba eliminar para proclamar el retorno a la normalidad socialista. La designación de Lavrenti Beria como su segundo al mando en 1938 no fue un refuerzo, sino el inicio de su ejecución en cámara lenta. El proceso de destitución de Yezhov es un estudio de caso sobre cómo el poder soviético desmantelaba a sus ídolos. No fue arrestado de inmediato. Primero se le recortaron sus responsabilidades, luego se arrestó a su círculo íntimo, después se le ignoró en las reuniones del Politburó. Se le dejó vagar por los pasillos del poder como un fantasma en vida, viendo cómo sus retratos eran descolgados discretamente y cómo sus antiguos subordinados, ahora leales a Beria, lo miraban con una mezcla de desprecio y anticipación. Cuando finalmente fue arrestado en abril de 1939, el enano sangriento no ofreció resistencia. Fue llevado a la prisión de Sukhanovka, una instalación de máxima seguridad que él mismo había ayudado a diseñar para los enemigos más peligrosos del Estado. La ironía era absoluta. Las paredes insonorizadas, las celdas de aislamiento térmico, los ganchos en el techo, todo el aparato de sufrimiento que había perfeccionado se volvía ahora contra su creador. Los registros de su interrogatorio muestran a un hombre completamente quebrado. Yezhov, el monstruo que había firmado cientos de miles de sentencias de muerte sin que le temblara el pulso, se derrumbó rápidamente. Confesó ser un espía alemán, un terrorista trotskista, un conspirador contra Stalin y un degenerado moral. No hubo dignidad en su caída. Según los testimonios de los presentes en su ejecución en febrero de 1940, Yezhov fue arrastrado al sótano llorando, gritando que amaba a Stalin y pidiendo clemencia. Antes de que la bala entrara en su nuca, se dice que cantó la Internacional con voz entrecortada, un último intento patético de aferrarse a la ideología que lo había consumido. Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas vertidas en una fosa común en el cementerio de Donskoy, mezcladas con las de miles de sus propias víctimas. El Estado borró su imagen de las fotografías oficiales, reescribiendo la historia visual para que pareciera que nunca había existido, dejando un espacio vacío al lado de Stalin en los registros públicos. Un vacío que sin embargo gritaba su presencia. Pero la muerte de Yezhov no detuvo la maquinaria, simplemente cambió de operador. Con la llegada de Beria, la purga interna se detuvo momentáneamente para estabilizar el aparato de inteligencia. Pero el daño psicológico en la sociedad soviética era irreversible. El miedo se había convertido en un componente estructural de la vida diaria. Y aquí es donde volvemos a conectar con el destino de aquellos agentes de nivel medio. Los que sobrevivieron a la carnicería de Yezhov, por pura suerte o por una habilidad camaleónica, para mimetizarse con el nuevo régimen. El misterio de su impunidad no radica en el olvido, sino en la complicidad colectiva. Después de la muerte de Stalin en 1953 y el posterior discurso secreto de Khrushchev en 1956, hubo una ventana de oportunidad para la justicia, pero el sistema optó por el silencio. Juzgar a todos los verdugos hubiera significado juzgar al partido mismo, y eso era inadmisible. Así, volvemos a la figura de la mujer, esa profesora de psicología respetable que mencionamos anteriormente, o al vecino jubilado que cultiva rosas en su dacha. La verdadera revelación de los archivos de 1998 no es solo la lista de crímenes, sino los memorandos de reasignación y protección de identidad emitidos durante la desestalinización. Cientos de interrogadores de la era de Yezhov recibieron nuevas documentaciones, fueron trasladados a ciudades provinciales y se les asignaron pensiones estatales. La burocracia soviética protegió a sus monstruos no por lealtad, sino por autopreservación. Si se hubiera tirado de la manta completamente, el tejido social de la URSS se habría deshecho. Era necesario que Vera siguiera siendo profesora, que el antiguo guardia de la Lubianka fuera un portero de escuela, que el conductor de las camionetas de la muerte Cuervo Negro condujera ahora un autobús municipal. Esta integración silenciosa de los verdugos en la vida civil plantea la cuestión filosófica más inquietante de todas. La banalidad del mal no termina con el acto criminal, sino que se extiende a la normalización de la vida posterior al crimen.
¿Cómo podía esa mujer acariciar a sus nietos con las mismas manos que habían redactado informes falsos para condenar a familias enteras al Gulag? La respuesta clínica sugiere una compartimentación psicológica extrema, una disociación que permite al individuo separar su yo profesional del yo personal. Pero la respuesta sociológica es más oscura. La sociedad soviética, y por extensión cualquier sociedad bajo un totalitarismo extremo, acepta tácitamente que la supervivencia requiere actos de atrocidad, y que el juicio moral es un lujo que solo pueden permitirse aquellos que no vivieron el terror desde dentro. El legado del enano sangriento no fue solo la montaña de cadáveres, sino la creación de una casta de intocables, una red de complicidades que aseguró que el pasado nunca fuera completamente exhumado. Incluso hoy, al caminar por las calles de Moscú, uno puede pasar frente a edificios que fueron mataderos humanos, ahora convertidos en boutiques o bancos, sin que exista una placa conmemorativa. La memoria histórica ha sido gestionada, editada y saneada. Yezhov fue el chivo expiatorio necesario, el villano de caricatura que absorbió toda la culpa para que el sistema pudiera sobrevivir. Él murió gritando el nombre de Stalin, pero fueron sus ejecutores, y los ejecutores de sus ejecutores, quienes heredaron el país, construyendo una paz basada en el silencio de los cementerios y en la amnesia voluntaria de los vivos. Al final, la historia de Moscú en 1937 no es solo sobre un enano sádico o una interrogadora cruel. Es sobre la fragilidad absoluta de la condición humana frente a una burocracia desatada. Nos enseña que bajo las condiciones correctas de presión, miedo y adoctrinamiento, la línea entre la víctima y el verdugo no es un muro de hormigón, sino una membrana permeable. Cualquiera puede ser Vera, cualquiera puede ser Yezhov. Y esa posibilidad latente, esa semilla de oscuridad dormida en el código genético de la civilización, es lo que permanece cuando se cierran los archivos y se apagan las luces de la sala de lectura. El terror no desapareció con la URSS, simplemente se replegó, esperando el próximo ciclo, el próximo líder, la próxima justificación para que el vecino denuncie al vecino y la maquinaria comience a moler carne humana una vez más.